Muy buenas noches, soy Susana Morazán y tendré el gusto de estar con ustedes durante este primer foro presidencial organizado por la Cámara de Industria de Guatemala con el apoyo de TV Azteca Guate y la Fundación Konrad Adenauer. Este año, 2023, para nadie es un secreto que es sumamente importante para todos nosotros, los guatemaltecos, que estemos claros de que el domingo 25 de junio tendremos la oportunidad de elegir a quienes llevarán las riendas del país durante los próximos 4 años. Al día de hoy, 9.356.796 guatemaltecos están convocados para poder participar en esta fiesta cívica. Para esto, debemos conocer las propuestas de los partidos que en este proceso electoral están buscando ganar su voto de confianza. Sin duda, Guatemala, nuestro país, tiene muchísimos temas pendientes. Hoy, precisamente, vamos a abordar algunos de ellos y de parte de los candidatos invitados vamos a poder conocer su plan de trabajo, qué soluciones viables ven en cada uno y, sobre todo, qué necesidades han detectado en la población. Entre los temas que vamos a estar tocando se encuentran los siguientes: industria y desarrollo, economía, competitividad y también atracción de inversiones, además de infraestructura, desarrollo económico local y finalmente vamos a tocar algo que tiene muy preocupada a la población desde siempre, que es la corrupción y el comercio ilícito. A esta actividad hay que informarles que fueron invitados 7 de los 23 candidatos a la presidencia de Guatemala. 3 de ellos han declinado su participación. Para hacer la selección también tomamos como base la encuesta de Sid Gallup, la cual fue publicada el pasado mes de febrero, además de tener en cuenta a los partidos políticos que han gobernado en la era democrática, que continúan vigentes y que también postularon candidatos para estas elecciones 2023. Previo a este foro, en la presencia de los candidatos, se realizó un sorteo, esto para poder determinar la posición de los aspirantes, así como su intervención. ¿Qué tal si ahora conocemos juntos a los participantes? Sammy Morales, candidato del partido FCN Nación, es graduado de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, en medios de comunicación. Es productor, escritor y director de programas de televisión y radio, dentro de los cuales destaca el programa Moralejas. Ha sido miembro del partido político FCN Nación desde su fundación y actualmente se postula por primera vez como candidato a la presidencia por esa agrupación política. También le damos la bienvenida al señor Carlos Pineda. Él es candidato del partido Prosperidad Ciudadana, empresario y político. Ha realizado sus actividades empresariales en los sectores de transporte, palma africana y banano. Actualmente se postula por primera ocasión como candidato a la presidencia por el partido político Prosperidad Ciudadana. También contamos con la presencia del señor Edmond Mulet, candidato del partido Cabal. Es periodista y abogado, ha sido diplomático de carrera, fungiendo como jefe de gabinete de la Secretaría General de Naciones Unidas y subsecretario general de Naciones Unidas. Dentro de los cargos que ha ocupado también destaca el de presidente del Congreso de la República de Guatemala y embajador de Guatemala en los Estados Unidos de América ante la Unión Europea y otros países de ese continente. Participó como candidato a la presidencia en las elecciones de 2019. Actualmente se está postulando como candidato a la presidencia por el partido Cabal. Llegó el turno de decirle buenas noches y darle la bienvenida a este escenario al señor Rafael Espada, candidato por el Partido Republicano. Es médico de profesión con especialización en cirugía cardiovascular. Fundó la Unidad de Cirugía Cardiovascular UNICAR en 1994. Es doctor honoris causa por la Universidad Francisco Marroquín y ha recibido diversos reconocimientos como la Orden del Quetzal en 1989. Además, fue vicepresidente de la República de Guatemala del 2008 al 2012. Actualmente se postula como candidato a la presidencia de la República por el Partido Republicano.
Una vez que hemos conocido a nuestros candidatos invitados, queremos también que usted sea parte de este primer foro presidencial. ¿Cómo? Se preguntarán. Bueno, es muy fácil. Al terminar cada uno de los temas en nuestra pantalla va a aparecer un código QR con el que usted va a poder dar su opinión. Y es que nos interesa saber quién de los 6 candidatos y sus propuestas son las que necesita Guatemala para salir adelante y lograr así un desarrollo óptimo y alcanzar una prosperidad incluyente. Y para eso tendrán la herramienta en pantalla, que es un código QR donde se les va a mostrar a los candidatos participantes para que elija a quién tiene una mejor propuesta. Por favor, úselo y vote. Así que tenemos a nuestros 4 candidatos. Se tenía planificado más números, como se los acabo de decir, pero ya hicimos los cambios pertinentes para que usted pueda estar interactuando en esta noche. Así que una vez más, gracias por sintonizarnos, no solamente por la pantalla de TV Azteca Guate, también en las diferentes plataformas digitales. Así que lo invitamos una vez más a que al finalizar cada exposición, por favor, tenga listo su teléfono celular y sea parte de este programa. Señores candidatos, ahora sí, formalmente, muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación y por no cancelarnos. Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación de Cámara de Industria. Sammy Morales, Carlos Pineda, Edmond Mulet y Rafael Espada. Es momento de comenzar. Y el primer tema que vamos a abordar esta noche es la industria como motor para el desarrollo económico y social de Guatemala. Durante los años 1961 a 1979, Guatemala experimentó un crecimiento significativo en su sector industria y en su Producto Interno Bruto. Según el Banco Mundial, creció en un 5.7%, el sector industrial en un 7.2%. Desde 1970, la economía mundial ha experimentado cambios como la globalización, la liberalización comercial y la revolución digital. En 2020, según el Banco Mundial, la productividad del país nos sitúa en el puesto 134 de 195 países. Esto nos coloca en la mitad inferior en términos de productividad económica. Según el Índice de Productividad Global del Foro Económico Mundial del 2020, estamos en el puesto 92 de 141 países evaluados en términos de productividad. El Banco Mundial da cuenta que la productividad laboral se ha mantenido relativamente estancada, lo que limita la capacidad para crear y reducir la pobreza. El índice de productividad laboral del Banco Mundial en 2019 nos ubicó en el puesto 107 de 195 países. Esto indica que hay muchos países que tienen una productividad laboral más alta. Hemos visto la situación de Guatemala. Ahora queremos conocer cómo van a implementar ese plan de gobierno que tienen planificado impulsar para que el desarrollo llegue a todo el territorio nacional, es decir, a las áreas rurales y también a las áreas urbanas. Cómo se articulará con el sector empresarial de todo tamaño para que las empresas puedan invertir más y generen más empleos. Además, también nos interesa saber cómo se podría garantizar la seguridad, la certeza jurídica, además de los derechos de propiedad en su plan de gobierno. Si está, ¿acaso dar continuidad al plan Guatemala no se detiene? Y para este espacio, señores candidatos, tendremos 2 minutos con 30 segundos. Así que comenzamos con el señor Sammy Morales. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y lo más cercano a esa imagen y semejanza no es la forma física, es la capacidad de soñar. La capacidad de soñar que los guatemaltecos hemos perdido, porque soñando empiezan los grandes proyectos. Soñando empieza la capacidad de crear. Y ese es quizá el principal elemento que Dios en su sabiduría, al crearnos a su imagen y semejanza, nos dio a los guatemaltecos. ¿Y quién mejor que la industria para entender que un sueño puede convertirse en realidad? ¿Quién mejor que la industria para saber que una pequeña idea, un pequeño sueño, puede terminar dándole empleo a miles, si no a millones de personas? La industria definitivamente es importante. Me encanta el tema y el término y la idea de Guatemala no se detiene, porque Guatemala tiene solución. Guate tiene solución es una frase que hemos utilizado en FCN Nación porque creemos firmemente que todo lo que nos han dicho, todo lo que nos han enseñado, que en Guate pasan las peores cosas, que Guate tenía que ser, que salimos de Guatemala para caer a Guatepeor,
simple y sencillamente ha logrado hacernos una programación neuronal que nos ha convertido en un país con baja autoestima. Tenemos que empezar a soñar nuevamente. Tenemos que empezar a soñar para poder producir y llevar comida a la mesa, que al final de cuentas es la principal preocupación de cada guatemalteco. Es importante ver los números, es importante ver el crecimiento económico que tiene Guatemala, es importante ver la estabilidad macroeconómica que Guatemala tiene y aparece en cada reporte de gobierno y en cada reporte de los diferentes gremios económicos del país. Pero el pueblo está pensando en cómo llevar comida a la mesa. El pueblo está pensando en cómo hacer cuando sale en la mañana y regresa a la tarde y decirle a sus hijos si hay o no hay alimento. Y tenemos que enfocar la capacidad creadora que tiene el guatemalteco, la capacidad creadora que tiene el empresario y el industrial para generar empleo. Porque el mejor programa social que existe en el mundo y ha existido se llama empleo, y nuestro trabajo, nuestro proyecto en FCN Nación es procurar y proveer empleo. Muchas gracias por la intervención puntual del señor Sammy Morales. Vamos ahora con Carlos Pineda para que nos presente las propuestas en este tema de industria y desarrollo de Guatemala. La diferencia entre mi persona y los otros candidatos es que yo no soy político. Porque si no, creo mucho en la industrialización del país. ¿Por qué? Porque dándole un valor agregado a nuestros productos, entonces podemos tener el ingreso para poder crear mejores salarios. No fue hasta que yo industrialicé mis productos agrícolas que pude pagarle mejor a mis empleados. Yo sueño con que el ingreso per cápita y el ingreso familiar de las personas sea el adecuado para poder cubrir los costos de la canasta básica. Pero para poder crear industria hay que bajar los costos de transacción y darle la certeza jurídica para la inversión. Hace poco, y en mi última importación de maquinaria, por las mordidas y la alta burocracia en los puertos y aeropuertos, me tocó esperar 15 días para que me liberara un contenedor y tuve que pagar de mora a las navieras 58,000 quetzales. Eso no se vale. Al inversor hay que apoyarlo y para eso tenemos que tener buenas carreteras, bajar los costos de transacción. Para eso vamos a quitar la alta burocracia del Estado. Vamos a automatizar los trámites del Estado. No más papel burocráticos para poder generar economía. Además, el ministerio y los ministerios que están integrando esta Guatemala no se detiene, van a trabajar en favor de generar empleo y generar economía e industrializar el país. Todos los países industrializados del mundo, los ahora más ricos, empezaron con la industrialización hace 200 años. Nosotros vamos atrasados. Tenemos que empezar a producir más de lo que consumimos e importar menos para generar más riqueza en Guatemala. Yo le apuesto a un proyecto ambicioso que es la ampliación del puerto Santo Tomás de Castilla, una extensión del recinto portuario a través del ferrocarril, lograr descargar un barco de contenedores y como transportista me doy cuenta de que los camiones ya no caben en el puerto. Guatemala ha crecido en población, pero no ha crecido en infraestructura. Por eso, en Prosperidad Ciudadana, como su nombre lo dice, vamos a llevar esa prosperidad a través de capacitación a nuestra gente para que pueda trabajar en la industria, porque en el campo la gente gana poco, pero en la industria puedes tener mejores ingresos. Saludos, amigos. Muchas gracias. Señor Edmond Mulet, es momento de conocer las ideas que tiene en cuanto al tema de la industrialización y el desarrollo económico del país. Muchas gracias. Sobre ese tema específico sobre la industria y el desarrollo, hay que reconocer que el mundo está pasando por una etapa de transformación en la geopolítica y para Guatemala se presenta una oportunidad única que tal vez no se ha dado en 100 años y tenemos que aprovechar esas nuevas circunstancias. Guatemala, por ejemplo, Guatemala capital a Ciudad Quetzal, es el centro, el nódulo más importante, más industrial, desde Puebla hasta Medellín. Es el lugar más denso y de desarrollo económico e industrial. Y son cosas que tenemos que potencializar y tenemos que desarrollar. Lamentablemente, yo me pregunto muchas veces, hablando de infraestructura y de los puertos,
¿Por qué gobierno tras gobierno y gobierno tras gobierno le entregan a las mismas mafias, la administración de los puertos? Y ahí está el resultado. Hay gente que quiere exportar o quiere importar. Vemos esas largas colas de barcos en Puerto Quetzal. Realmente no somos eficientes, no somos productivos. Entonces tenemos que hacer mucho en el tema del combate contra la corrupción. Y Guatemala ha sufrido un proceso de desindustrialización. Vimos acá en las imágenes ese proceso de industrialización, pero desde hace 30 años nos hemos desindustrializado. Muchas de las fábricas de maquila y de textiles se fueron para Honduras, se fueron para México, porque no hemos creado las condiciones, no hemos mantenido las condiciones de la productividad y de la eficiencia. Entonces tenemos que volver a crear esas condiciones. Guatemala ha perdido más de 120,000 empleados. Más de 120,000 empleos en los últimos 30 años por falta de capacidad en esa dirección. Entonces necesitamos un cambio en la dirección. Necesitamos planes claros para sacar esto adelante. Un ejemplo ha sido, por ejemplo, todo lo que se hizo en Guatemala en el sector eléctrico, que realmente funciona de manera extraordinaria, descentralizado, desburocratizado, despolitizado. Yo creo que son ejemplos pues, que tenemos que seguir y trabajar la mano en la mano, el sector público y el sector privado. Ahí están todos los conceptos de las alianzas público-privadas que pueden ser un instrumento para sacar adelante Guatemala. Gracias. Muchísimas gracias, señor Edmond Mulet. Sin duda, la industria es el motor del desarrollo económico y para que tengamos, usted que nos está viendo en este momento y nosotros también, toda la información de las diferentes propuestas, llegó el momento de escuchar al señor Rafael Espada. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Mi agradecimiento a la Cámara de Industria por haber hecho este evento tan importante para nuestro país. Un saludo a todos los candidatos que están aquí, deseándoles lo mejor y todos pensando en una mejor Guatemala. La industria es el mejor indicador del desarrollo de un país. La parte industrial que Guatemala tiene es muy fuerte. El primer paso que tenemos que hacer es reforzar y proveer más facilidades a la industria local y a la industria extranjera que quisiera venir. Pero tenemos que ser más funcionales para esa industria y desarrollar lo que tenemos que desarrollar. Hoy en día tenemos un mundo alto en ciencia y tecnología. Hoy en día vemos a través de la televisión miles de distancias. Tenemos que modernizarnos más. El gobierno tiene que volverse un sistema electrónico de alta fidelidad, con inteligencia artificial. Con todo lo que tenemos ahora nos podemos conectar con el mundo entero. Eso es necesario hacer y transformar un gobierno puramente electrónico en la que todo se facilite y toda la problemática que mencionaban se puede rápidamente controlar. También tenemos que apoyar las ciudades que pueden crecer, que pueden hacer. Tenemos que descentralizar la industria en una zona. Tenemos que crear ciudades más activas en las que la industria puede desarrollarse. Y para atraer más industria extranjera, también tener facilidades para que las inversiones sean mejores. Tenemos que también ser muy fuertes en lo que se mencionó, la corrupción. La corrupción nos está destruyendo tremendamente. Es un efecto mundial, pero en Guatemala es ridículamente peor. Tenemos que parar la corrupción, estructurar mejor todo el desarrollo del país, la educación. La infraestructura, para que la industria pueda facilitarse, la infraestructura en nuestro país tiene que mejorarse mucho más. Así que la infraestructura tiene un gran capítulo. Creo que la unidad, el ordenamiento y la gobernanza de Guatemala tiene que dirigirse de una forma mejor y proteger este país tan rico y tan grande que tenemos llamado Guatemala. Muchísimas gracias, señor Rafael Espada. Bueno, ya hemos escuchado por parte de los candidatos a la presidencia sus propuestas y estrategias para impulsar el desarrollo del país, así como fomentar la industrialización y, por supuesto, hacer que la prosperidad llegue a todos los rincones del territorio nacional
que vaya que lo necesitamos. En este momento quiero que se fijen en la pantalla porque está apareciendo el código QR para que usted pueda ingresar y seleccione cuál de nuestros candidatos invitados desde su punto de vista tiene una mejor propuesta. Siga con nosotros en este primer foro presidencial. Es el momento de hacer una pausa comercial. Muchísimas gracias por mantener la sintonía en este primer foro presidencial de Cámara de Industria con el apoyo de TV Azteca Guate. Antes de la pausa se activó el código QR para que usted nos compartiera su opinión sobre cuál propuesta le pareció más interesante y viable para generar un cambio en Guatemala. En este momento aparece en pantalla la opinión de los televidentes con los resultados. Y mientras tanto, vamos a seguir conociendo también el plan de gobierno de nuestros invitados. A continuación, vamos a abordar el tema de la estabilidad económica. Y es que la preocupación de todos los guatemaltecos es sin duda, señores candidatos, el control de la inflación para poder llevar a sus hogares el sustento para sus familias. En torno a esto, ¿qué medidas a corto, mediano o largo plazo tomarán desde el Poder Ejecutivo para poder reducir o por lo menos controlar la inflación? Además, queremos saber cómo lograrán que las calificadoras de riesgo país mejoren la calificación que tenemos actualmente como Guatemala, ya que una mejora en la calificación va a reducir el riesgo de la deuda pública, según los expertos, y por lo tanto también vendría a tener una repercusión en el costo de la deuda del país. Es decir, una menor tasa de interés para que la gente que está del otro lado de la pantalla nos vaya entendiendo un poco más. ¿Va a requerir más dinero? ¿Cómo lo van a conseguir? ¿Haciendo más eficiente el gasto? ¿Más deuda pública? ¿Priorizando el gasto? ¿O reduciendo la economía informal? Iniciamos en este momento con Carlos Pineda. Para la activación económica en el gobierno de Carlos Pineda, vamos a estimular la productividad, haciendo una diferenciación en la tasa líder para que sea más barato el interés en inversión de producción de actividad económica. Sabemos que solo a través de incrementar la productividad y produciendo más productos vamos a reducir el precio por la demanda. La canasta básica se reduce a través de más oferta de bienes y servicios. Y la tasa de interés, porque para poder producir, nosotros los guatemaltecos y los emprendedores necesitamos tecnología, conocimiento, financiamiento y mercado. Si no tenemos esos 4 aspectos, es imposible producir un país. Solo a través de incrementar la productividad vamos a poder tener una canasta básica más baja. Con el tema del tipo de cambio, la Junta Monetaria en Guatemala ha hecho una excelente labor. Tenemos de Latinoamérica la moneda más estable hasta la actualidad y por mucho tiempo sostenible. La confianza que hay en el sistema bancario es increíble en Guatemala. Lo único es que está demasiado regulado y el acceso al capital está vedado para los que queremos emprender o los que no tienen cómo demostrar capacidad de pago. Para eso hay que hacer un fondo revolvente para activar la economía y el mercado emergente. La inflación actual está determinada por la emisión de dinero que irresponsablemente durante la pandemia hizo el gobierno actual. La emisión de dinero para gasto lo único que crea es inflación. Es importante que el control de la Junta Monetaria esté bajo una mesa técnica de personas profesionales para que sigan manteniendo esta estabilidad económica, la cual es muy atractiva para la inversión en Guatemala. Actualmente, con la coyuntura de la quiebra de 2 bancos en Estados Unidos, está trayendo más ingreso en divisas. La gente está confiando más en un sistema bancario como Guatemala que como el mismo Estados Unidos. Así que ánimo Guatemala, pronto viene la prosperidad y saludos amigos. Muchas gracias, señor Carlos Pineda. Ahora vamos a conocer las estrategias del señor Edmond Mulet en cuanto a la política económica para nuestro país. Adelante, por favor. El tema es la estabilidad
económica de Guatemala, que es algo que tenemos que preservar. Guatemala ha sido un ejemplo en el continente sobre ese tipo de estabilidad. Pero tenemos inflación. Ya solamente en este último año ha habido más de un 10% de inflación en Guatemala, afectando sobre todo la canasta básica. Y mucha de esa inflación es importada. El tema de los precios de los combustibles, que no es algo que Guatemala pueda controlar, sin embargo hay formas y hay mecanismos de poderlo hacer. En muchos países del mundo civilizado existe lo que se ha establecido, lo que se llama los fondos de compensación. Y esos fondos de compensación entran a funcionar cuando los precios de los combustibles rebasan un cierto límite y se alimentan cuando los precios de los combustibles son más bajos pues, que de una determinada línea. Y lo importante es evitar esos movimientos erráticos de los precios de los combustibles que afectan la economía nacional, y a través de estos mecanismos de fondos de compensación se mantiene pues un precio mucho más estable. Hemos visto que a veces, o siempre, cuando suben los precios de los combustibles a nivel internacional, sube todo en Guatemala, el transporte, la canasta básica, y cuando bajan los precios de los combustibles a nivel internacional, no baja nada en Guatemala. Con estos fondos de compensación que han sido eficientes en muchos otros países del mundo, eso se puede ayudar a compensar. También lo que hace falta en Guatemala es una ley de competitividad. Hace falta más competencia para que haya más productos, para que haya más oferta, para que rebajen también los precios. Tenemos un problema en el tema agrícola también. Guatemala, que es un país eminentemente agrícola, está importando maíz, está importando frijol. Estamos importando frijol de Costa Rica porque no estamos apoyando la producción nacional. Con nuestro programa de apoyo al productor, al agricultor nacional, eso va a ayudar también a bajar muchos de los precios estos de la canasta básica. Entonces hay muchos aspectos así puramente técnicos que debemos implementar y aprovechar también las remesas que hemos estado recibiendo para que esas remesas se traduzcan en fondos para la producción nacional y no solamente para la compra de motocicletas y de televisiones plasma, sino que para esos fondos también que garantizan la estabilidad nacional sean utilizados también para recursos productivos en el país. Muchísimas gracias. Sin duda alguna, el tema económico es la preocupación del día a día de los guatemaltecos. Así que es el momento de escuchar la línea de trabajo del señor Rafael Espada. Tiene la palabra. Guatemala es un país muy fuerte económicamente. La economía está fuertísima, sin embargo, hay mucha pobreza. Entonces ese descontrol y ese contraste nos molesta. También, a mí ahora me irrita mucho saber que el gobierno actual tiene el mayor endeudamiento en la historia del país. Tenemos 31% del Producto Interno Bruto como deuda que estamos sufriendo. Eso tiene que parar inmediatamente. Tenemos que crear sistemas de inversión activa para que no sigamos endeudándonos más y parar inmediatamente esas deudas y no permitir la corrupción de nuevo. Esa corrupción es la que nos destruye y ataca y nos hace meternos en tanta deuda y tanta destrucción. Pero ¿cómo vamos a hacer? Actualmente sabemos que la tasa impositiva ha resultado muy buena con el gobierno electrónico y la SAT con su sistema electrónico. Lo podemos mejorar mucho más y tener mucho más ingresos que ya tiene Guatemala y que se pueden recibir muy bien. Tenemos que facilitar la industria. La industria tiene que venir a Guatemala a invertir más, traer inversores y abrir con facilidades de inversión, préstamos, desarrollo, para que la industria nos dé mucho más productividad. Tenemos que también parar los monopolios. A mí me preocupa como médico las medicinas en Guatemala. Tenemos la medicina más cara de América Latina. Y es porque no estamos en un sistema, estamos teniendo un bloqueo con los registros. Debemos de abrir la competencia a las medicinas, traer medicinas efectivas y que los registros sean admitidos a nivel internacional. No podemos sacrificar la salud de nuestro país pagando esos altos costos que aún hasta el gobierno
tiene que pagar en productos médicos hospitalarios una gran cantidad de dinero que están totalmente fuera de control. Eso vamos a ponerlo muy fuerte, vamos a evitar esa corrupción y vamos a reordenar todo el mecanismo de importación, exportación y medicamentos en Guatemala. Tenemos que también el equipo médico estar con mucha mejor facilidad para poderlos tener. Muchas gracias, señor Espada. Sammy Morales, los guatemaltecos salen de casa, bueno, salimos todos en realidad, cada día buscando esa oportunidad y ese ingreso que nos permita vivir mejor. Queremos conocer su propuesta. Estabilidad económica. Ya dijimos antes en la primera intervención que Guatemala es un país con mucha estabilidad económica, pero nos hemos polarizado o a la derecha o a la izquierda y como no vinieron, vamos para adelante. Hablemos de lo que tenemos que hablar. Le preocupa a la gente no esa estabilidad económica de los números, los porcentajes, la tasa de interés líder, que le interesa a la gente cómo poner comida en la mesa. Cómo pagar las medicinas, cómo pagar las cuentas a fin de mes, cómo pagar la escuela, el colegio, los útiles, la ropa, los zapatos. Sean estos usados o nuevos, sean estos de cualquier forma, pero llevarle a la gente, llevarle a su casa el sustento. La única forma en que cada guatemalteco puede llevar sustento al país, indistintamente de cuáles sean los números macroeconómicos de un país, es teniendo trabajo. La tasa de desempleo del país es bonita, 2.9%, subió por cierto que era 2.2 y subió al 2.9% la tasa de desempleo del país, pero eso es falso. Tenemos más del 70% de las personas, más del 70% de los guatemaltecos viviendo en la informalidad o el autoempleo. La informalidad o el autoempleo, y algunos de ellos viviendo en condiciones de extrema pobreza con $1 o $2 al día para satisfacer las necesidades de la familia. $1 al día son $30 al mes. Hagamos una operación simple, 240 quetzales al mes. ¿Cómo puede una familia vivir con 240 quetzales al mes? ¿Cómo puede vivir con ese poco dinero si el cartón de huevos, por ejemplo, pasó de hace 4 o 5 años de estar a 25 quetzales y hoy está a 45 quetzales, 48 quetzales, rondando los 50 quetzales? ¿Qué huevos? Chiquitos y caros. Eso es lo que debe preocuparnos. ¿Cómo atender las necesidades del guatemalteco? ¿Cómo llevar comida y que esos números de la macroeconomía le sirvan al guatemalteco para una bonita referencia, pero que tenga la certeza de que puede llevar comida a la casa? Así que seguiremos hablando de eso y mi tiempo se agotó, pero Guatemala tiene solución. Muchísimas gracias. Y bueno, ya escuchamos a nuestros invitados una vez más sobre qué acciones, planes o estrategias podrían implementar a partir del 14 de enero del 2024. Y a usted que nos sintoniza, lo invitamos una vez más para que pueda tomar su teléfono y escanee el código QR que está apareciendo en la pantalla desde que comenzamos esta transmisión para saber qué candidato tuvo una mejor propuesta. Y mientras lo analiza y decide, quiero externarle mis disculpas a nombre del equipo técnico porque tuvimos fallas y eso también pasa en cualquier momento de una transmisión en vivo. Así que en el primer bloque del planteamiento número 1 que realizábamos, le vamos a dar al final la palabra a los dos candidatos con quien tuvimos el problema de audio para que usted que nos está viendo en este momento pueda escuchar esa propuesta. Pero bueno, nos vamos a la pausa comercial. Enseguida volvemos con más en este primer foro presidencial.
Gracias por su sintonía. Seguimos en este primer foro presidencial. Es momento de conocer la respuesta de los televidentes que por medio del código QR han dado su opinión en cuanto a lo expuesto en el tema de estabilidad económica abordado en esta noche por los candidatos. Los resultados sobre la participación del público los tiene ahora mismo en la pantalla sobre la temática que acabamos de abordar de la estabilidad económica. Y bueno, es momento de abordar el siguiente tema, y es que lograr el desarrollo y el crecimiento del país de Guatemala implica muchísimos rubros, así que quiero que ahora hablemos de la competitividad, señores candidatos, y por supuesto también de la atracción de inversiones. Pero antes, vamos a ver lo siguiente. Según el último informe del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Guatemala se ubica en el puesto número 98 de 141 países evaluados, puntaje de 53.5. El mejor evaluado es Singapur. El mejor país de Centroamérica es Costa Rica, en el puesto número 62, Panamá en el 67 y Guatemala en el 98. Nos encontramos en una posición media-baja a nivel mundial. El ranking varía dependiendo fuentes y metodologías en cada estudio. La competitividad es un tema multifactorial y complejo que involucra no solo aspectos económicos, sino también políticos, sociales y culturales. Los principales desafíos en materia de competitividad son corrupción, seguridad y educación. Según el informe, la corrupción y la falta de transparencia en procesos gubernamentales son los principales obstáculos para el desarrollo empresarial. La seguridad sigue siendo un problema importante, aumenta los costos para las empresas. El sistema educativo también es un desafío para la competitividad, ya que no está preparando adecuadamente a los estudiantes para el mercado laboral. La competitividad es un gran reto para todos los países, no solo para Guatemala, en especial en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Ante esto, queremos saber cómo buscarán atraer mayor inversión extranjera, qué acciones van a impulsar para poder promover la mejora de la competitividad durante su gobierno y además cómo podrían fortalecer el clima para hacer negocios en Guatemala y atraer nueva inversión, entendiendo que para esto se requiere, entre otros factores, mejorar la seguridad física y jurídica, es decir, cómo van a mejorar la seguridad en general para que los guatemaltecos estemos más seguros y las empresas puedan operar con costos menores. Para este tema, señores, tendremos 2 minutos. Comenzamos con Edmond Mulet. Muchas gracias. El desarrollo económico que debiera ser y es el objetivo de cualquier gobierno, por lo menos en el caso de Cabal, el objetivo, la meta, lo que queremos alcanzar es el desarrollo económico del país. Y sabemos que el desarrollo económico solo se alcanza con inversión nacional e inversión internacional. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en esa situación? Crear las condiciones para que haya inversión, que en este momento no la hay. El nivel de corrupción en Guatemala es de los más altos del mundo. ¿Quién con 2 dedos de frente va a venir a invertir a un país donde impera la corrupción o la impunidad? O las carreteras están deshechas. El promedio de velocidad en Guatemala para un transporte de un contenedor es de 18 kilómetros por hora, de los más bajos de todo el continente americano. O sea que tenemos que crear las condiciones para esa situación. Y hablaba yo al principio de esta conferencia, esta exposición, sobre esa ventaja que tiene Guatemala en este momento, que es en este momento de la geopolítica que está cambiando, es una oportunidad única. En 100 años Guatemala no ha tenido la oportunidad que tiene en este momento. Y me refiero al nearshoring. En este momento, grandes corporaciones internacionales que están instaladas en China, por ejemplo, que por los problemas políticos que ha habido con Estados Unidos y el alto costo del transporte marítimo, están buscando a dónde trasladar su industria, dónde trasladar su inversión. Y todos los países de la cuenca del Pacífico, empezando desde Chile, o Perú, o Ecuador, o Panamá, o Costa Rica, México, todos los países de la cuenca del Pacífico han hecho algo y han generado ese interés y han invitado a estas corporaciones para que vengan a sus países. Guatemala no ha movido un dedo. Y ahí debiera ser una de las fuentes de ingreso, de estabilidad y de desarrollo económico del país y de generación de trabajo y de empleo. Muchísimas gracias. Ahora es turno de conocer la estrategia del señor Rafael Espada y cuál es su plan para que Guatemala se vuelva un país más competitivo ante el mundo. Perfecto. Guatemala tiene gran potencial por su gran riqueza. Tenemos que mejorar la infraestructura que está tan débil. Primero,
carreteras, tenemos que tener mejores carreteras. Es vergonzoso que Guatemala sea el país más grande de Centroamérica con el menor número de carreteras comparados con otros países. Aquí no tenemos en realidad carreteras, necesitamos autopistas, tenemos caminos asfaltados, pero carreteras no hay, tenemos que crecer. Actualmente se hacen alrededor de 200 kilómetros por año. Necesitamos hacer un proceso de por lo menos poner 2,000 kilómetros al año para lograr poner carreteras nuevas y proteger las carreteras que tenemos en el interior del país. Entonces, una revolución total del sistema de comunicación. Puertos y aeropuertos son necesarios para tener un comercio y una industria protegida aquí. Tenemos que tener puertos, aeropuertos, facilidades para que puedan venir. Luego, también darles oportunidades de mejor inversión, menos tasas impositivas en las industrias nuevas y un desarrollo fuerte para que puedan invertir y tener toda la estructura. Luego tenemos que trabajar en el ser humano. El ser humano tiene que trabajar. Guatemala tiene los índices de desnutrición más alta, de cociente intelectual más bajo. Necesitamos que el ser humano esté mejor. Salud y educación es la base para que nuestros ciudadanos tengan mejor formación, mejor estructura, mejor educación y mejor forma de trabajar. Poner el inglés obligatorio, que trabajemos computadoras, hacer una revolución educativa y de salud en Guatemala. Muchísimas gracias por la exposición. Y para lograr un mejor crecimiento económico es sumamente importante contar con empresas que sean más competitivas. Para conocer otras estrategias, es el momento de escuchar al señor Sammy Morales. Certeza legal. Ese es el principal elemento para atraer industria al país, para atraer inversión extranjera al país. Y debemos hacerlo, darle certeza, saber que las leyes del país funcionan y que el marco legal está hecho para ello. Pero aparte de eso tenemos una gran oportunidad. Tenemos miles de estudiantes que se gradúan año con año de la educación media y son ninis. Ni estudian ni trabajan. Y no estudian porque no pueden pagarse la universidad, porque no pueden ir a la universidad, o no trabajan porque no tienen la experiencia que les piden para trabajar. Llegan, necesito que tenga experiencia por lo menos 2 años. Entonces aquí vienen las becas de trabajo. Y esa es una alianza de la empresa, de la industria con gobierno, para que la industria pueda aceptarlos aún sin experiencia, pagar la mitad del salario y el Estado pagar la otra mitad mientras se capacita, eligiendo siempre a los mejores, a esas mentes brillantes, a esos guatemaltecos soñadores que quieren y pueden trabajar. Apartando de eso las demás situaciones que se dan para poder atraer la inversión, podemos enfocarnos en la creación y fortalecimiento de las ciudades industriales. ¿Por qué ciudades industriales? Se les conoce como zonas industriales a esos grandes complejos de miles de metros cuadrados de construcción donde la empresa puede venirse a instalar, empresas de cualquier parte del mundo. Pero también necesitamos alrededor de esas zonas industriales nuevas ciudades que generen oportunidad, nuevas ciudades que descongestionen la ciudad capital y a la vez que estamos dando oportunidad y crecimiento y la atracción de la inversión, estamos resolviendo los serios problemas del tránsito, del problema de transitar y vivir en la ciudad. Muchas gracias. Guatemala debe mejorar su índice de competitividad ante el mundo. De esta forma, se sabe que las inversiones extranjeras verán al país como una opción viable. Así que es el momento de conocer sus estrategias, señor Carlos Pineda. Muchas gracias. Para incrementar la productividad tenemos que estimular la inversión. Y para estimular la inversión tenemos que ser un país atractivo para invertir, tanto con inversión nacional como inversión internacional. Hay que traer inversión internacional, pero de la sana. ¿Cuál es la inversión internacional sana? La que deja dinero en Guatemala y no la que se lleva el dinero de Guatemala. Por ejemplo, una inversión no sana es la telecomunicación y la empresa eléctrica, que cada vez que reparten dividendos, el dólar sube porque hay que mandarle el dinero de nosotros, que nos ha costado mucho traerlo en dividendos a los dueños internacionales. En cambio,
yo tuve una reunión y un compromiso con Vestex porque ellos me garantizaron que sí podemos llevar empleo a todo el país a través de inversión en fábricas de textiles, y lo que necesitan es que le demos las condiciones reales, reducir los costos de transacción. 150 millones de dólares se acaban de ir para Costa Rica porque nosotros no pudimos como país darle las condiciones para esa inversión sana. Para reducir los costos de transacción hay que reducir la burocracia en los trámites del Estado, a cuenta de que los que generamos y producimos tenemos que pedirle permiso al Estado para trabajar. Eso no se vale. El Estado debe ser un facilitador. Por eso los ministerios como de Economía, el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, será un asesor y acompañamiento, y darle acompañamiento a los inversionistas para que puedan invertir en Guatemala e incrementar la competitividad. La infraestructura es importante, hay que invertir, pero mucho en infraestructura porque estamos abandonados. 7 millones éramos y está diseñada la infraestructura para 7 millones, hoy somos 18 millones y eso hay que acabar con la corrupción. Se quitan los adelantos a las obras para que no se las roben y se quita el 40% del costo y sobrecosto en imprevistos en las obras públicas. Muchas gracias, señor Pineda. Y bueno, los invitamos una vez más para que puedan participar en este primer foro presidencial y que así como lo han estado haciendo en los bloques anteriores, puedan elegir por medio del código QR que está apareciendo en este momento en la pantalla, cuál de las propuestas de los 4 candidatos que tenemos hoy aquí presentes les pareció como más viable en cuanto a las estrategias para poder lograr ese nivel de competitividad aceptable que tanto necesita Guatemala y cómo generar mayores inversiones. Mientras usted analiza y emite su opinión, lo quiero invitar a que se quede porque al volver de la pausa tenemos mucho más en este primer foro presidencial. Volvemos a este primer foro presidencial. Ahora seguimos conociendo en la pantalla los resultados de miles de ciudadanos quienes han respondido por medio del código QR y han elegido cuál es la mejor propuesta expuesta por los candidatos invitados esta noche. Así que seguimos adelante ahora con los temas que los candidatos están planteando ante la audiencia. Contar con una infraestructura de calidad a lo largo y ancho del país es parte fundamental para el desarrollo de Guatemala y también así poder promover la generación de empleos. La infraestructura, elemento clave para el desarrollo económico y social. Carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, sistemas de transporte público, redes de energía eléctrica, agua potable, saneamiento, telecomunicaciones, entre otros. La calidad de la infraestructura afecta la productividad, la competitividad y la calidad de vida. Los países desarrollados suelen tener una infraestructura más avanzada que los países en desarrollo, pero algunos países en desarrollo han logrado mejorar significativamente su infraestructura en las últimas décadas. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo publicado en 2018, las redes carreteras de Guatemala están en un estado precario y necesitan mejoras significativas. El informe indica que solo el 40% de las carreteras están pavimentadas y el resto son caminos de tierra, lo que dificulta el acceso a muchas áreas del país. En resumen, la red de carreteras de Guatemala necesita mejoras significativas en términos de mantenimiento y construcción para mejorar su calidad y ofrecer una mayor conectividad en todo el país. Muy bien, les estamos presentando estas notas introductorias en cada bloque de esta transmisión especial para que ustedes puedan también tener un panorama de lo que le estamos planteando aquí a los candidatos, a quienes por medio de un sorteo al inicio se les dio su turno para que así fuéramos avanzando conforme tuviéramos este espacio en el primer foro presidencial. Como siempre, agradecemos su sintonía desde casa, desde donde nos estén viendo o quizá ya después verán esta transmisión en diferido. Y bueno, un país con infraestructura da pasos firmes, sin duda alguna, al desarrollo. ¿Qué proponen para su plan de gobierno en materia de infraestructura y cómo van a implementar la propuesta? Esa propuesta también queremos saber si está contemplando nuevas formas de hacer obra pública y cómo la van a implementar. ¿Cuál es su opinión en cuanto a las alianzas público-privadas? En este tema van a tener 2 minutos. Así que
si no me equivoco, el turno es del señor Sammy Morales. Quitarle el dinero al político y dárselo al pueblo. Repito, quitarle el dinero al político y dárselo al pueblo. La infraestructura vial es importantísima. Las carreteras son igual a desarrollo. ¿Cómo le vamos a quitar el dinero al político y dárselo al pueblo? Hay más de 4,000 millones de quetzales destinados a los consejos de desarrollo y los políticos deciden qué hacer con ese dinero. Señores de los cocodes, señores hasta allí abajo en las comunidades, señores de los cocodes organizados, ¿no les gustaría a ustedes decidir qué obras hacer en sus municipios, en sus comunidades y ustedes decidir por ese dinero? Eso es democratización del gasto público. Ya se hizo con la alimentación escolar, que se le quitó el negocio a algunos políticos que compraban un vasito de leche, una champurrada o lo que se les ocurriera y se gastaban todo en almacenamiento y transporte y al niño le llegaban migajas. Los padres de familia, organizados a través de las organizaciones de padres de familia, empezaron a trabajar ese proyecto, ese recurso y ellos deciden qué comprar. Por cierto, ahorita están hablando de que no les van a dar el dinero porque no hay cocinas en las escuelas. Señores, organícense. ¿Quién no les va a poder donar una estufa para poderles cocinar a sus hijos y ustedes manejar ese recurso? Quitarle el dinero al político y dárselo al pueblo. La infraestructura vial es igual a desarrollo. Me encanta ver que la iniciativa privada tiene ya 4 libramientos planificados en el norte, en el puerto de Santo Tomás, en la parte de la costa sur, ahí que hacen falta muchísimos espacios para poder trabajar. Carreteras, necesitamos carreteras y las carreteras es importantísimo y prioritario entrarle. Así que allí estaremos trabajando, la gente va a estar ejecutando. Hay más de 6,000 kilómetros de asfalto, faltan como 10,000 kilómetros de carreteras por asfaltar y a eso hay que entrarle. Muchísimas gracias también a todos los candidatos porque están respetando el tiempo. Gracias por ponerse de pie para seguir con el siguiente. Y es que para conocer los planes que están incluidos en su estrategia de trabajo es momento de conocer también qué acciones se van a implementar para mejorar la infraestructura del país por parte del señor Carlos Pineda. Muchas gracias. Hay 3 instituciones del gobierno que se encargan de construir y darle mantenimiento a las carreteras. El Ministerio de Comunicaciones, que es el indicado por la Constitución para hacerlo, el Ministerio del MIDES, que no es el indicado para construir carreteras, sino para el desarrollo, y el CEGEPLAN a través de la inversión en los CODEDES. El tema es que todos sabemos que las carreteras son la caja chica de los políticos, de los diputados y de los corruptos. Hoy están en el raspa y gana, raspan 2 centímetros y cobran la carretera como que tuviera 10 centímetros. Es increíble la sobrevaloración de las obras que tenemos en Guatemala. En mi gobierno, con la política de gobierno abierto y transparencia, con la tecnología, haremos público la supervisión, fiscalización y la ejecución de obras y asignación de obras. Aquí no hay negocios bajo la mesa. Es importantísimo que las carreteras, vamos a hacer carreteras nuevas y la ampliación y el sistema de autopistas. Ahí tenemos abandonos en las arterias principales del país, como la carretera del Atlántico y la carretera Seda Nueva Sur. Entonces, ¿por qué? Porque los políticos son los que administran las obras públicas y los políticos no trabajan ni les hace falta las carreteras. Nosotros los que producimos necesitamos las carreteras para poder incrementar la productividad en el país. Y es por eso que con un gobierno de transparencia, donde nada se va a poder hacer bajo la mesa, vamos a poder tomar el control de las obras públicas del Estado en infraestructura. Se va a hacer la carretera y el anillo de Occidente que va a comunicar a Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiché y San Marcos con San Raimundo por el lado del Valle del Motagua hasta el rancho, para evitar que los cabezales y el tráfico que pasa por la ciudad de sur a norte, por los puertos, no sea una molestia para todos los guatemaltecos de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y bueno, vamos ahora a recapitular un poco, porque como vimos al inicio de este bloque, solo el 40% de las carreteras en el país están pavimentadas y contar con vías de comunicación adecuadas es muy importante, como también algunos de ustedes ya lo han dicho. Así que ahora es el turno del señor Edmond Mulet. En el año 2017 se compró un puente Bailey por 5 millones de quetzales. El año pasado este gobierno compró el mismo puente Bailey por 27 millones de quetzales.
Ahora está costando 3 veces más caro el recapeo de cualquier carretera y cualquier camino que hace 5 años. Y hace 5 años no eran angelitos tampoco. Habían presupuestado un aeropuerto ahí en el puerto de San José por 140 millones de quetzales, ya van por 600 millones de quetzales. La corrupción está permeando todo, sobre todo afectando el desarrollo económico y la infraestructura del país. La lucha contra la corrupción es fundamental e importante. Para eso el gobierno, en gobiernos anteriores también, y el sector privado han estado desarrollando estos conceptos de estas alianzas público-privadas y de trabajar conjuntamente. Es cuestión de avanzar en esa dirección. Priorizar también la inversión para la producción, o sea, la inversión productiva en las carreteras. Hace falta el anillo metropolitano, el anillo regional para evitar ese tránsito que pasa por la capital. Solo en el distrito metropolitano hacen falta más de 300 kilómetros de caminos y carreteras solo en el Valle de Guatemala para hacer esto viable y hacerlo fluido. La infraestructura es fundamental, pero si no enfrentamos la corrupción, no va a haber infraestructura. Ahí hablamos anteriormente el tema de los puertos, de cómo las mafias, gobierno tras gobierno, las mafias siguen controlando los puertos. Si no enfrentamos las mafias y la corrupción en los puertos, tampoco vamos a tener de esa infraestructura portuaria necesaria que facilita la inversión, facilita la generación de trabajo y de empleo. En el tema de infraestructura, la corrupción nos está destruyendo y corroyendo y la vamos a enfrentar. Muchísimas gracias por su intervención. Y para los próximos 4 años también tenemos consciente que es vital que la infraestructura del país mejore de forma considerable y por esto es un punto a tomar en cuenta por parte del gobierno que elijan ustedes los guatemaltecos. Así que llegó el momento de conocer el punto y el planteamiento del señor Rafael Espada. Muchas gracias. La infraestructura necesitamos incrementarla enormemente. Ya hablamos de carreteras, hablamos de puertos y aeropuertos. Necesitamos viviendas. La vivienda es importantísima. Necesitamos crear vivienda para todo guatemalteco. Nosotros tenemos un plan de viviendas masivas para hacer alrededor de 4,000 viviendas anuales para poder hacer un desarrollo de la construcción con los constructores locales y asistencia municipal y asistencia gubernamental y unos préstamos suaves para que toda persona pueda aplicar por una vivienda digna para poder desarrollar, vivir y existir en Guatemala. La infraestructura, claro, es lo que más nos atrae ahora. Necesitamos no solo los anillos metropolitanos, el anillo regional, necesitamos una autopista puerto-puerto. Necesitamos la autopista transoceánica para que todo este negocio se invierta bien, pero tener también la inversión público-privada, que fue un acto que nosotros cuando estuvimos en el gobierno lo iniciamos y ahora se puede perfeccionar más con una inversión público-privada y más responsabilidad y de los fondos que se tienen. Dinero hay, dinero se puede conseguir y tenemos que soñar. Necesitamos el metro. El metro es imperativo en Guatemala. Tenemos que tener el metro, tanto aéreo como subterráneo. Se puede hacer, tenemos proyectos, pero tenemos que tener la voluntad política y el desarrollo de la infraestructura. Necesitamos escuelas, hospitales. Yo como médico de veras creo, y vamos a hablar más tarde de esto, del número de hospitales y la cantidad de hospitales de excelencia que necesita Guatemala. Muchísimas gracias a los 4 por este bloque, por sus respuestas y planteamientos. Y como en los temas anteriores, a usted que nos sintoniza, lo invitamos a que participe. ¿Cómo? Escaneando el código QR que en este momento, una vez más, está apareciendo en su pantalla para que pueda opinar sobre qué estrategias dentro del plan de trabajo de los candidatos invitados es el más viable y qué necesita Guatemala para poder avanzar al desarrollo. Mientras lo hace, vamos a una pausa comercial.
Miércoles 29 de marzo, gracias por estar en sintonía de este primer foro presidencial donde los candidatos están exponiendo su plan de gobierno. Así que, como lo hemos estado haciendo con la mecánica durante esta noche, estamos viendo ahora la opinión de ustedes, los televidentes que por medio del código QR han mostrado su parecer con las diferentes propuestas planteadas por los 4 candidatos. Y bueno, vamos a avanzar juntos con estos temas de la noche que han sido tomados obviamente también del sentir de la población. Los guatemaltecos son hombres y mujeres emprendedores. Debido a eso es importante que dentro de las estrategias se tenga contemplado el desarrollo de la economía local y lo tenemos claro. El desarrollo económico local construye la capacidad de un área definida para mejorar su futuro económico y la calidad de vida de los habitantes. Se optimiza cuando se dan las condiciones para que la iniciativa privada pueda emprender sus negocios. El desarrollo local es importante. 1. Fomenta la participación y el empoderamiento de la comunidad. Implica la participación activa en la toma de decisiones y en la implementación de proyectos. 2. Genera empleo y mejora la economía local en una región o comunidad. Sucede a través de la inversión en pequeñas empresas y proyectos locales. 3. Fomenta la diversificación económica ya que promueve la creación de nuevas empresas y la explotación de nuevos sectores económicos. 4. Preserva la cultura y el medio ambiente al fomentar la utilización de los recursos naturales de manera sostenible y al apoyar las prácticas culturales y artísticas locales. Los guatemaltecos destacan por su nivel de emprendimiento. Global Entrepreneurship Monitor muestra que la tasa de emprendimiento temprano en el país es del 24.5%. 1 de cada 4 personas en edad laboral está involucrada en la creación de un nuevo negocio o empresa. La tasa de emprendimiento temprano es relativamente alta en comparación con otros países de América Latina. La ausencia del Estado en el interior del país, hay que decirlo que es evidente. Y ante las carencias que hay en materia de salud, educación, carreteras, saneamiento ambiental, seguridad también. Guatemala es un país donde la micro, pequeña y mediana empresa mueven la economía de las familias. Debido a esto es importante velar por este sector. Hacemos varios planteamientos. Uno de ellos es cómo van a hacer para que su gobierno pueda impulsar el desarrollo local, además de cómo van a apoyar las zonas rurales y a los emprendedores y cómo van a frenar la migración irregular por la falta de oportunidades. En este tema tendremos 2 minutos, así que comenzamos con el señor Carlos Pineda. El desarrollo económico se obtiene y para que tu familia tenga ingresos lo puedes hacer a través de 2 formas. 1, o te capacitas para optar a un empleo más remunerado o emprendes. Para emprender necesitas tecnología, conocimiento, financiamiento y mercado. Es importantísimo que toda la maquinaria del Estado trabaje para fomentar al emprendimiento. Para eso estamos definiendo un fondo para que tú puedas primeramente salir del endeudamiento. Muchas de las familias guatemaltecas están endeudadas. Por la falta de atención del gobierno les ha tocado endeudarse para salir adelante. El crédito hipotecario nacional es apto para poder ayudarte a salir de deudas. Luego, para darte financiamiento a un interés bajo para que tú puedas emprender y para darte el soporte técnico para que tú puedas hacer tu empresa. Acompañado de eso, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe tomar un papel importante para conseguir mercados de exportación, porque es exportando que los guatemaltecos salimos adelante, incrementando la productividad agrícola, fomentando la tecnología, el sistema de riegos, la mecanización de los suelos, el análisis de suelos y el fertilizante para que tú puedas producir un excedente y el resto puedas exportarlo. Así vas a tener un ingreso. Y es importantísimo que las personas que sabemos producir estemos administrando el gobierno para poder invertir en ti guatemalteco. No más políticos a la administración pública, porque los políticos no saben trabajar, no generan y no producen, viven de la política. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Una sociedad que está presente, que está activa, pero sobre todo empoderada en tema económico, sin duda alguna, puede aportar mucho al crecimiento económico. Para conocer más propuestas, ahora vamos a escuchar al señor Edmond Mulet. El tema de este segmento es el desarrollo económico local.
Ya se ha identificado a través de estas discusiones con el sector privado una lista de lo que se llaman ciudades intermedias. Nosotros vamos a invertir en estas ciudades intermedias, en infraestructura, garantizar la seguridad y todo el apoyo logístico y técnico necesario. Por ejemplo, la ciudad de Flores en Petén, que podría ser un polo de desarrollo increíble alrededor del centro pues, del departamento del Petén, podría estar supliendo productos y servicios a Cancún, solamente a 8 horas de distancia, a Puerto Santo Tomás de Castilla a 2 horas de distancia, a San Pedro Sula a 4 horas de distancia. Coatepeque es otro ejemplo de una ciudad intermedia que podría estar sirviendo con servicios y productos a Tuxtla Gutiérrez o a El Salvador en 8 horas de distancia. O sea que hay una serie de ciudades así a nivel nacional que por su posición geográfica y con el apoyo necesario del Estado van a poderse desarrollar. Esa es una forma realmente de impulsar esa descentralización, esa desconcentración necesaria en el país. Aparte de todo el problema logístico que existe, está el tema de la capacitación, de la formación. Nosotros vamos a invertir en educación. Guatemala es el país de todo el continente americano que menos invierte en educación, y vamos a invertir en educación no de la edad de piedra como estamos invirtiendo ahorita. Vamos a invertir en las nuevas tecnologías, el mundo digital, para que los jóvenes y los niños puedan realmente tener opciones de trabajo en esas nuevas tecnologías, y eso se va a ir a descentralizar. Eso va a ayudar a la descentralización también del país. El apoyo a la agricultura, ya lo mencionaba anteriormente, Guatemala está importando una gran cantidad de los productos alimenticios que estamos consumiendo. Estamos importando frijol, vamos a apoyar a la agricultura local para que haya producción en esos niveles también. Todo ese proyecto de descentralización, de desconcentración, pasa por la infraestructura, y no solamente las grandes carreteras importantes, sino los caminos secundarios, los caminos terciarios, para que la gente también pueda sacar sus productos al mercado local. Muchísimas gracias, señor Mulet. En la pantalla ustedes están viendo el conteo regresivo. Son 2 minutos con 30 segundos los que tenemos para este bloque. La economía local es un importante motor al desarrollo de nuestro país. Sin duda se debe de trabajar constantemente de la mano de la mayoría de los guatemaltecos. Así que ahora queremos conocer las estrategias por parte del señor Rafael Espada. El desarrollo local es importante, y tomar en cuenta a la población y las autoridades locales y los focos de crecimiento locales. Como mencionaban, los políticos no podemos dirigir esto bien porque no sabemos la necesidad que tiene cada persona. Creo que incluir a los CODERES y a los COMUDES para que ellos contribuyan y digan las necesidades que tienen. El desarrollo local es importantísimo en la estructura de agua, drenajes. El gobierno municipal tiene que trabajar muy de cerca con el gobierno central para desarrollar lo que tenemos que tener a nivel local. Los parques industriales y las ciudades. En Guatemala hay 9 ciudades diseñadas para que sean polos de desarrollo local y que sean el ejemplo de cada ciudad. Esas 9 ciudades van a industrializarse más. La agricultura de Guatemala, que es un país agrícola, se tiene que industrializar. Tenemos que pasar de producir maíz a producir cornflakes, para que eso tenga toda la fase de inversión y aplicación. El poder local es importante porque en la relación público-privada, la responsabilidad y el conocimiento de la población necesita esta ayuda. También tenemos que poner mejores escuelas, desarrollar más técnicos, tener escuelas a tipo federación como se tenían anteriormente. Tenemos que tener escuelas de entrenamiento técnico y crecimiento técnico. Y luego que las universidades también, conjuntamente con las escuelas, produzcan ese crecimiento de ciencia y tecnología. Es imperativo que tengamos un ministerio de ciencia y tecnología. Actualmente es una oficina de la vicepresidencia, pero necesitamos desarrollar toda esta visión tecnológica moderna, todo este conocimiento que tenemos del mundo digital para que las ciudades crezcan y la parte humana crezca también junto con la población. Y localmente tenemos que ver la necesidad de cada región. Guatemala es muy diverso y tenemos que tener buenas oportunidades y un buen desarrollo para que Guatemala salga adelante.
Muchísimas gracias, señor Rafael Espada. Y bueno, como vimos hace instantes, los niveles de emprendimiento en el país son los más altos que en algunos países de la región. Debido a esto, se necesita una sociedad como un aliado y tomarla también como una herramienta fundamental. Es el momento de escuchar el planteamiento del señor Sammy Morales. Hacer que circule el dinero en las comunidades. No hay forma de desarrollar la economía local si no dejamos, si no permitimos y si no hacemos que circule dinero en las comunidades. ¿Cómo debe circular el dinero? Lo primero ya lo dijimos, quitarle el dinero al político y dárselo al pueblo, para que los cocodes realicen y ejecuten las obras y ese dinero se quede en la comunidad y alimente la comunidad. Pero hay un sector que estamos olvidando. El sector agrícola, el campesino, el que día a día está trabajando la tierra y está esperanzado en que un coyote llegue y pase con su pick-up comprándole el producto al precio que él quiera, al precio que se le dé la gana. Por eso es importante invertir en carreteras, como ya lo dijimos, para que el campesino pueda sacar su producto y llevarlo al mercado y ganar mejor. Pero ese campesino tiene necesidad de tener dinero en la mano para hacer que su cosecha funcione, que su tierra funcione. ¿Y dónde está el Estado? Los bancos no le van a prestar dinero, porque para prestarle dinero le piden que tenga dinero. Entonces la solución es créditos garantizados con la cosecha como garantía. Créditos asegurados donde esa cosecha sea la garantía que el campesino, el agricultor pueda decir: voy a asegurar mi trabajo, me dan plata, trabajo, lo vendo y pago mi crédito. Tenemos que llevar el crédito a esos niveles. Así que es importante que el dinero circule. ¿Por qué? Porque con ese dinero circulando, todas las personas en Guatemala, indistintamente del nivel socioeconómico, podrán comprar la comida para llevarla a su mesa. Y también tenemos que buscar las formas de bajar los precios de los productos. No es posible que el pollo esté costando 50% más, que los huevos estén costando 50% más, que el pan esté costando 300 quetzales, 303 quetzales la fila de pan, pero subiendo un 50% su valor. Eso tenemos que atenderlo, llevar dinero a las economías locales, hacer que el dinero circule, bajar los precios, asegurar las cosechas y quitarle el dinero al político y dárselo al pueblo a través de los cocodes. Los caminos rurales es algo que hay que mejorar y la forma de hacerlo es que Covial los tome, las municipalidades se los den para que puedan estar asfaltados y sirvan para sacar el producto y llevar dinero a la casa y pan a la mesa. Muchas gracias, señor Morales, y por supuesto a los demás candidatos por su intervención en este bloque. Y es momento de que tome su teléfono celular y participe por medio del código QR y que nos pueda dar a conocer su opinión sobre los planes de trabajo de los candidatos en cuanto al tema del desarrollo de la economía local, cuál considera que es el más adecuado. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con más a través de la pantalla de TV Azteca Guate con el primer foro presidencial. Gracias por seguir acompañándonos en este primer foro presidencial. Vamos a conocer ahora los resultados. La participación de los televidentes es evidente. Todos los que han emitido su opinión sobre los planes de trabajo de los candidatos en el tema del desarrollo de la economía local, y los resultados los estamos viendo ahora mismo en la pantalla de TV Azteca Guate. Y bueno, llegamos a la parte final de este primer foro. El siguiente tema es el combate a la corrupción y el comercio ilícito. Dos problemas que afectan a la sociedad y el desarrollo de Guatemala. La corrupción tiene un impacto negativo en el desarrollo, desalienta la inversión y el crecimiento económico, reduce la eficiencia del gobierno, afecta la distribución de recursos, fomenta la impunidad, genera desconfianza en las instituciones.
La corrupción genera daños profundos, frena el desarrollo, disminuye la productividad y daña la credibilidad de las instituciones. En el Índice de Gobierno Abierto 2020, elaborado por World Justice Project, Guatemala ocupó el lugar 111 de 128 países evaluados. Aunque hay esfuerzos por combatir la percepción, aún queda mucho por hacer para mejorar su posición en los índices. Es imprescindible abordar la problemática. El comercio ilícito, en las últimas décadas, ha estado muy marcado por fuertes y rápidas transformaciones en la sociedad. La venta, distribución, compra o intercambio de bienes y servicios que no está en conformidad con la ley. Los efectos pueden ser devastadores: pérdida de ingresos fiscales, aumento del crimen organizado, competencia desleal, daños a la salud pública, impacto en el medio ambiente. Estimaciones de la consultora Central America Business Intelligence, el ingreso de mercancías de contrabando al país alcanzó los 25.000 millones de quetzales, el 4.2% del PIB. La corrupción es un mal que aqueja a muchos países y Guatemala no se escapa de este grave problema. ¿Cómo van a combatir la corrupción? Quisiéramos que también nos indicaran las acciones concretas que implementarán para poder enfrentarla, cómo trabajarán en materia de seguridad contra el comercio ilícito en las zonas fronterizas. En este tema tendremos 2 minutos con 30 segundos, así que comenzamos con Edmond Mulet. ¿Cómo se combate la corrupción? Con 3 elementos fundamentales. Primero, con el ejemplo, porque si la cabeza está podrida, todos los demás van a estar podridos también. El ejemplo. Después, la advertencia a tiempo. Cualquier funcionario designado o electo debe saber, debe estar advertido de que si se desvía del camino va a ser castigado. Y el tercer elemento es el chicote. Castigo y aumentar las penas en el Código Penal para las personas que estén involucradas en temas de corrupción. La corrupción está destruyendo y corroyendo a Guatemala, le está robando el futuro a los niños y a los jóvenes de nuestro país. Es un compromiso que tenemos nosotros en Cabal. Vamos a hacer lo correcto y vamos a combatir la corrupción. Hay gente que ha dicho en el pasado que la corrupción es normal en Guatemala, pero no es normal, no es normal. Y todo está permeado, todo está así, permeado con corrupción. Entonces, ese es nuestro compromiso. También vamos a hacer uso de los sistemas digitales y las nuevas tecnologías, evitar la intermediación de funcionarios, combatir la burocracia, porque en Guatemala no hay burocracia, sino hay burocracia. Y estos sistemas digitales y estos sistemas electrónicos van a ayudar para que haya una relación directa entre la administración del Estado y los ciudadanos. Vamos a poner al Estado y al gobierno de nuevo al servicio de la gente. El Estado y el gobierno fueron concebidos para servir a la gente. Eso no está sucediendo. El Estado y los gobiernos le han dado la espalda a la gente y están al servicio de intereses, de grupos, de élites, están al servicio de la vieja política, que están con el asadón en la mano solamente sirviendo sus propios intereses. Y todos los guatemaltecos lo sufrimos todos los días, en todos los niveles, en los consejos municipales, en las instituciones del Estado, descentralizadas o no, en todas partes. Entonces es un compromiso y miren, si no luchamos todos contra la corrupción, vamos a perder el país, lo vamos a perder. Y aquí podemos hablar en estos foros de desarrollo, de descentralización, de infraestructura, de creación de empleo, de muchísimas otras cosas. Pero si no enfrentamos la corrupción, todo eso no se va a lograr y no se va a alcanzar. Ese es nuestro compromiso, hacer lo correcto. Muchísimas gracias por su intervención. Sin duda, estos 2 temas, la corrupción y el comercio ilícito, provocan que se pierda el enfoque de los problemas de país que generan el desarrollo y la riqueza. Para conocer más estrategias, es el momento de escuchar al señor Rafael Espada. La corrupción es el problema doral de este tema y de esta contienda electoral. Definitivamente la razón mía de estar aquí es por el odio a la corrupción y el odio a la contaminación y la conducta que hemos visto en los últimos gobiernos que ha tenido Guatemala. Estamos enfermos de esto y no vamos a tolerar más. En nuestra institución, nuestro partido, se basa en la honradez y la decencia de los individuos. Todo el mundo que va a entrar, desde el presidente hasta la última persona del gobierno, tiene que ser responsable y tiene que responder de sus actos. Y la ley se debe aplicar. La certeza jurídica nos ha afectado muchísimo. Las entidades jurídicas tienen que trabajar mejor. Jueces, juzgados.
el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas. Ellos tienen que trabajar extremadamente fuerte para que esto no suceda. El castigo está en la ley, pero la ley sí tiene que reforzarse más. Tenemos que castigar más al corrupto para que los demás entiendan que no es nada más pasar un año en el bote y después tener un montón de pisto y retirarse. Eso no se vale. Tenemos que ser correctos, pero comienza desde el presidente hasta la última persona del país para que seamos en todos nuestros aspectos honrados, correctos y transmitir esa confianza para que los demás países, los empresarios, la población y pueda trabajar con nosotros. En las universidades estamos desarrollando ese concepto de educación, de corrección, hacer las cosas como se deben. Así es que el sistema de corrupción tiene ahorita un aspecto importantísimo y creo que la reforma total de conducta debe de vigilarse y trabajarse con una campaña activa, pero tenemos que funcionar mejor y dar el ejemplo. Así es que creo que invitamos ahora en esta elección. Esta elección está basada en que eliminemos totalmente la corrupción y eso nos dará la oportunidad de crecer y hacer todos los proyectos que estamos pensando. Pero los proyectos no se pueden ver si tenemos sistemas como el RAGE, que fue una contaminación tremenda, que tenemos que corregir y poner en una forma constructiva. Muchas gracias, señor Rafael Espada. Y bueno, la impunidad también debilita el Estado de Derecho y esto viene a incrementar considerablemente la criminalidad e inseguridad. ¿Qué acciones se implementarían en caso de llegar a gobernar al país? Es el momento de escuchar al señor Sammy Morales. Certeza jurídica. Y la certeza jurídica no es más que tener la certeza de que las cosas que se hacen tienen consecuencias, buenas o malas. El problema que tenemos, o parte del problema que tenemos, es que hemos sido erráticos en las acciones que controlen la corrupción. Nos vinieron a decir que un extranjero podía decir qué hacíamos, podía controlar lo que hacíamos, y ese extranjero se corrompió aún más que la corrupción que dijo que iba a combatir y que encima de eso no estaba en su mandato. La señora que fue aliada y que dijo que iba a combatir la corrupción, cuando se destaparon sus trapitos sucios, salió corriendo y está prófuga. Dar el ejemplo, estoy de acuerdo, y lo he dado. Dar la cara, estoy de acuerdo, y lo he hecho. Porque cada guatemalteco tiene que ser responsable de sus actos y tiene que demostrar con hechos que las cosas se pueden y se deben hacer. La transparencia se logra a través de la sistematización de los procesos y quitarle la discrecionalidad al político. El político o el funcionario público que tiene un sello en la mano y que ese sello te lo va a cobrar 200, 300, 500 quetzales para poner un sello, o si está puesto el sello, decir que falta otro, que hay que hacer otra cola, que hay que pagar aquí, que hay que pagar allá. La automatización de los procesos, la sistematización de los procesos, la certeza legal y la cultura tributaria, donde la SAT tiene un rol importante que jugar para generar cultura tributaria y no ser un enemigo de la población, sino ser un aliado de la población, que le ayude a llevar sus controles, que le ayude a producir más, para que produciendo más pueda tributar justamente y ese dinero pueda regresarle al pueblo. Y regreso al primer concepto, democratizar el gasto público, quitarle la discrecionalidad, quitarle el dinero, quitarle el pisto al político y dárselo al pueblo para que lo pueda ejecutar. Al pueblo organizado, como las OPFs, como los COCODES, como muchas formas más en las cuales el pueblo puede participar. Y muchachos en las universidades, es importantísimo que se involucren porque ustedes pueden ser parte de la creación y evaluación de proyectos para que haya un bolsón de proyectos que ejecutar. Muchas gracias. La corrupción afecta también la imagen de un país y por supuesto que evita que se atraigan inversiones que generen desarrollo. Por eso es importante tomar acciones en este sentido. Ahora vamos a escuchar las palabras del señor Carlos Pineda. Yo no les vengo a hablar con ocurrencias. He diseñado un plan de desarrollo integral nacional que lo pueden ver en un link. Lo pueden bajar desde un link en todas mis páginas sociales. Hemos diseñado
el plan global estratégico de gasto, con el cual analizamos las 730 actividades del presupuesto, gastos del presupuesto en la contabilidad del Estado. Y salta a la vista dónde se le pueden cerrar las puertas a la corrupción. Actividades que venían con cierto monto fueron incrementadas el año pasado para hacer la talacha. ¿Qué es la talacha? Nada más que los políticos utilizan el dinero para poder hacer campaña política en esta ocasión. Por eso es que los políticos son corruptos, porque vienen en campañas electorales de 2, 3, 4 veces y hacen compromisos que tienen que cumplir. Gastan millonadas en una campaña política. Además, su ambición de seguir en el poder los obliga a robar dinero para financiar sus propósitos malignos. Para combatir la corrupción, diseñamos el gobierno abierto, donde toda actividad del Estado será transmitida en vivo. Además, se abrirá las puertas a los medios de comunicación para que estén pendientes en cualquier asignación de obras, en cualquier supervisión de obras. Se automatizará el Estado para que tú desde tu computadora puedas hacer cualquier trámite de importación, exportación, trámites de documentos, etcétera, y no tengas que ir a toparte con la discrecionalidad de un funcionario público. Para combatir la corrupción, que es el flagelo que nos tiene sumergidos en el subdesarrollo, es importantísimo tener la presidencia una persona honrada con 50 años de trayectoria, que no ha sido político. Y perdonen mi inexperiencia política, pero estamos cansados de que los políticos nos gobiernen y nos sigan engañando durante 36 años que tenemos de la era democrática. Muchas gracias. Me faltó mucho, pero... Muchas gracias a ustedes, señor Carlos Pineda, y gracias también a ustedes por mantener la sintonía y por supuesto por estar interactuando con nosotros a través de las redes sociales. Hasta aquí llegamos con este tema del combate a la corrupción y comercio ilícito. La invitación, como siempre, es para que participe por medio del código QR que tiene ahora mismo en la pantalla y que nos diga qué plan de acción por parte de nuestros invitados les parece el más adecuado y viable para el país. Es muy sencillo que usted participe y que juntos podamos hacer este ejercicio democrático. Vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía de este foro presidencial. Estamos viendo en la pantalla los resultados de nuestra audiencia. ¿Qué es lo que opinan con respecto a las propuestas de los 4 candidatos invitados esta noche con los diferentes temas que hemos abordado? Y este es el que pertenece al bloque anterior. Muchas gracias por la participación por medio del código QR. Y bueno, vamos a tomar el tema de industria y desarrollo para poderle dar el tiempo que teníamos pendiente de 2:30 minutos al señor Sammy Morales y al señor Carlos Pineda. Así que, señor Morales, comenzamos con usted. Industria. Decía hace un momento, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero cuando nos ponemos a pensar en eso, nos ponemos a pensar cómo será Dios. Y seguramente Dios sueña. Así que Dios nos dio la capacidad de soñar, porque la capacidad de soñar es la capacidad previa a crear. Y si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio la capacidad de crear, también la capacidad de soñar. Y esa capacidad de soñar la hemos perdido los guatemaltecos por muchas cosas. Por noticias, por percepciones, por muchísimas cosas, por situaciones reales, por situaciones construidas, por muchas cosas. Pero si lo podemos soñar, lo podemos realizar. Y hay muchos extranjeros que vienen todos los días a Guatemala a cumplir su sueño, porque en su tierra no lo pudieron alcanzar. Vienen de Europa, vienen de Asia, vienen de Estados Unidos, vienen de Colombia, vienen de México, vienen de Argentina y vienen con un acento bonito que hasta autógrafo les pedimos. Pero ellos encuentran aquí en Guatemala un sueño, el sueño Chapín. Y ese sueño Chapín lo podemos construir juntos. Ese sueño Chapín lo podemos construir si trabajamos, y la industria conoce muy bien que esos sueños son posibles, porque empiezan pequeños proyectos, pequeños emprendimientos, como muchos guatemaltecos lo hacen día a día,
y alimentados correctamente, con crédito, con acompañamiento, con capacitación técnica, con muchas cosas que el Estado puede ayudar para favorecerlo, y esos sueños se convierten en grandes empresas. Y yo conozco muchas empresas que empezaron pequeñitas, con gente incluso analfabeta, que logró construir imperios porque se la creyó, porque soñó. Así que la industria tiene un rol importantísimo, un rol para darle trabajo y permitir que las personas puedan ganarse el sustento y llevar el alimento a sus hogares. El Estado entonces debe fortalecer todas las necesidades que la industria tiene y el pequeño emprendedor también para que lo pueda hacer. ¿Cómo? Invirtiendo en infraestructura crítica como carreteras, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones. Muchas gracias, señor Morales. Carlos Pineda, es su turno sobre industria y desarrollo y la propuesta. La industria es la única manera con que Guatemala saldrá del subdesarrollo. Tenemos que fomentar la industria porque la industria va a hacer que tú tengas mejor ingreso, que tengas acceso a mejores empleos. Tenemos que empezar a producir lo que tanto importamos, hacer más industria en el país, y es la única cooperación internacional que necesitamos, asesoría para generar industria, imitar y copiar cómo otros países salieron adelante industrializándose, y no de ahorita. Después de la Segunda Guerra Mundial para la fecha hay países mucho más desarrollados en industria y nosotros estamos sumergidos. ¿Por qué? Porque le hemos apostado toda la vida a la agricultura, que es una vocación noble, pero no genera. La industria puede incrementar el Producto Interno Bruto. Y hago un llamado hoy que estoy en CACIF a todos los industriales del país para que ya no se lleven su dinero para el extranjero, inviértanlo en Guatemala. Yo les voy a dar las condiciones correctas, adecuadas para que ustedes vengan y desarrollen industria y puedan desarrollar a Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pineda. Y bueno, es así como hemos conocido en este día las propuestas por parte de 6 de los candidatos en diferentes temas: industria y desarrollo, estabilidad económica, competitividad y atracción de inversiones, también infraestructura, desarrollo económico local, y el último tema que fue abordado sobre el combate a la corrupción y el comercio ilícito. A continuación, les vamos a dar 1 minuto a cada uno de los candidatos para que expongan algún pendiente y que se puedan dirigir a los guatemaltecos. Así que comenzamos según el sorteo con el señor Sammy Morales. Hemos hablado muchas cosas que pretenden conseguir votos. Hemos dicho muchísimas cosas, números, propuestas, ideas, locuras, pero lo importante no es eso. Lo importante es que cada guatemalteco sepa, entienda, crea y sienta que puede hacer sus sueños realidad. Guatemala es un país muy bondadoso. Guatemala es un país donde se han producido muchas fortunas de gente que vino de fuera y logró encontrar en Guatemala una oportunidad. Muchos sueños. Sus papás se casaron en Guatemala. Construyamos juntos el sueño Chapín, construyamos juntos lo que queremos, porque depende de nosotros. Y elige con tu corazón y sepa cada quien cuál es su decisión y que no sea impuesta por nadie. Gracias, bendiciones. Muchas gracias. El turno del señor Carlos Pineda. El eje transversal para el desarrollo del país es esa comunicación entre empresarios, entre productores y gobierno. No podemos hacer nada si no tenemos esa comunicación y un desarrollo estratégico para poder sacar adelante Guatemala. El problema de Guatemala es que no hay confianza ni certeza jurídica porque hemos sido administrados por políticos que sus intereses han sido el saqueo de la nación. Sabemos que si una cabeza es sana, el cuerpo es sano, y es ya que un hombre temeroso de Dios llegue a administrar este país con conocimiento. Guatemala no aguanta más 4 años más de corrupción. Es por eso que te pido que te sumes a esta lucha, guatemalteco de bien. Únete conmigo porque yo estoy dispuesto a poner todo mi esfuerzo y sacrificio, pero te necesito para sacar a los corruptos del gobierno. Saludos. Muchas gracias. Estamos en las conclusiones de este primer foro presidencial. El turno del señor Mulet. Lo primero que yo quisiera es agradecer a la Cámara de Industria por organizar el primer foro presidencial de esta campaña electoral.
Después lamentar que 3 candidatos vinculados al gobierno, los 3 candidatos oficiales, no hayan participado. Yo creo que el pueblo de Guatemala merece respeto y esta hubiera sido una excelente oportunidad para conocer algunas de las ideas que pudieran tener. Nosotros en Cabal vamos a poner el Estado y el gobierno de nuevo al servicio de la gente. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear la jubilación universal. Vamos a otorgar las medicinas gratuitas para todos los guatemaltecos que lo necesiten. Y vamos a meter en la cárcel cadena perpetua a los mareros y a los corruptos. Ese es nuestro compromiso. Muchas gracias. Es el momento de la última intervención a cargo del señor Rafael Espada. Muchas gracias. Guatemala es un gran país. Tiene muchísimo y puede dar mucho. Necesitamos organizarnos, pero tenemos que trabajar conjuntamente y pelear una guerra frontal contra la corrupción. Es una realidad que tenemos que hacer desaparecer. Los guatemaltecos somos constructores, trabajadores y somos muy buena gente, pero necesitamos políticos sanos. La política en sí no es la mala. Somos los políticos que hemos hecho mala política. La política es una ciencia que debe de hacerse bien en todo el mundo y en Guatemala. Los políticos la hemos corrompido. Necesitamos una Guatemala próspera, una Guatemala fuerte, una Guatemala sana, trabajar todos juntos por este gran país que tiene mucho y que puede dar mucho y ser un ejemplo de país en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los candidatos. Gracias a usted, claro, también que nos acompañó durante estas 2 horas en el primer foro presidencial de Cámara de Industria con el apoyo de TV Azteca Guate. Serán poco menos de 3 meses los que desde hoy tenemos hasta la primera vuelta de las elecciones. Así que lo invitamos para que se pueda informar. Además que conozca las propuestas de los candidatos. Nadie mejor que usted sabe los problemas de su colonia, de su municipio, de su departamento y por supuesto también de nuestro país, Guatemala, que está tan duramente golpeado. Sigamos escuchando lo que cada uno de los participantes en este proceso electoral 2023 proponen. Hoy vimos a 4 de ellos que fueron elegidos por medio de las preferencias mostradas en estudios de opinión, pero la gama sin duda de posibilidades en este proceso es variada. La decisión está en usted. Recordemos que el 25 de junio Guatemala decide. No está de más recordar que tenemos este primer foro presidencial en nuestra página de internet y en las redes sociales para que pueda analizarlo con su familia, para que lo comparta y por supuesto para que siga razonando su voto. Soy Susana Morazán. Siga con la señal de TV Azteca Guate. Muchas gracias, buenas noches y será hasta la próxima.